Buenos días a todos, estamos aquí reunidos para sumergirnos en una conversación fascinante sobre la variedad de la lengua española. Prepárense para un intercambio de ideas emocionante y enriquecedor. Bienvenidos a esta tertulia, llena de descubrimientos y perspectivas únicas. Tenemos aquí pues a un tertuliano, como si se podría decir. Tenemos aquí a Carlos Briceño, que se presente por favor. Carlos. Hola, buenos días, encantado, señor Daniel. Un placer estar aquí el contigo placer y es con mío. los otros dos tertulianos. Seguro que nos lo Aquí- pasaremos genial hoy. Aquí tenemos a Francisco José. Muy buenas, Un ¿qué tal? aplauso ¿Qué por tal él. estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos, señor Carlos, señor Jos Daniel? ¿Estamos bien, no? Aquí sí estamos Perfecto. perfectos. Muchas ganas de seguir con esta tertulia. Y tenemos aquí por último a Jesús Pérez Duque. Buenos días, Daniel. ¿Cómo nos encontramos hoy? Muy bien, señor. Aquí, pues para... Vosotros, chicos, Perfecto, perfecto. Estamos... Perfecto, Encantado, Jesús, perfectísimos. aquí con ganas de hablar sobre el tema de hoy. igualmente. Bueno, pues si queréis empezar, el que quiera empezar, pues adelante. Si quiere usted, señor Carlos, adelante. Claro, encantado. Pues mira, hoy os voy a hablar sobre la variedad de la lengua, la variedad diafásica. ¿De qué trata la variedad diafásica? Bueno, pues esta variedad depende del receptor al que tú te diriges, ¿no? Os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo hablar con un amigo, por ejemplo, Fran, que con un profesor o con un presentador o con el presidente del gobierno, ¿no? Con mi amigo utilizaría un lenguaje más vulgar, ¿no? Más que me sale de mí mismo. Le diría, ¿qué pasa, chaval? ¿Cómo va todo? No sé qué, vamos a quedar hoy al parque, lo que sea, ¿no? Y luego contigo, pues, te trataría con algo más de respeto, ¿no? Porque no es alguien que conozca, no comparto mucho tiempo contigo, entonces se trataría más de usted, con un lenguaje más culto, ¿no? Ujú. Muy curioso, no sabía esta variedad de la lengua, pero ya la sé. O sea, concluyendo depende a quién te diriges, ¿no? Al hablante Claro, que te diriges. Claro, dependiendo con quién hablas, pues hablas Tienes de que una usar forma un lenguaje más o menos formal, ¿no? Si tú te diriges a una figura de autoridad como si fuera tu amigo, pues quedas con Ujú. un poco un mal educado, Ujú. concretamente. Claro. Muy interesante. Bueno, señor Francisco, Pues ¿alguna bueno, otra? voy a exponer mi variedad de la lengua. Y es la variedad diastrática o social, que bueno, pues esta variedad se centra solo en un concepto, y el concepto es la clase social. Es decir, existen distintos tipos de hablantes, es decir, las personas que pertenecen a una clase social. Vale, yo por lo menos he clasificado las siguientes clases sociales. Señor Daniel, ¿está usted bien la cámara? Sí, hemos Sí, tenido un fallo técnico, pero... Vale, el fallo Claro. técnico está todo arreglado, ¿no? Nada. Todo en perfecto Vale, estado. entonces, Pues, continuando. Tenemos los tipos de hablantes, y esos tipos de hablantes pertenecen a una clase social que, bueno, dependen de diversos factores. Normalmente es la educación que hayan recibido, las personas con las que se relacionan habitualmente, es decir, su grupo social. Y, por último, pues la situación económica en la que estén, porque normalmente está relacionado que cuanto peor situación económica, pues normalmente obtienes una peor educación y eres más propenso pues a meterte en problemas y estar con grupos de gente que no es lo debido. Pero Entiendo, o sea, eso no es el debate, no es el tema del que o vamos sea, a hablar. depende en qué Sí, ambiente te hayas educado, con qué exacto. personas hablas, etcétera, etcétera. Y bueno, O pues sea, podemos distinguir 4 niveles muy importantes. El culto, un tipo de lenguaje culto, pues sería uno que es muy objetivo, usa muchos adjetivos, eh, muy formal, ¿no? muy formal, es decir, pocas informalidades, pocas irregularidades. Ujú. Luego estaría el nivel medio coloquial normal, que sería, pues digo, el nivel medio, que bueno, el nivel medio es el que podría usar cualquier persona, yo que sé, para una entrevista de trabajo,
para hablar con el señor, con el cajero, etcétera, etcétera. Es un lenguaje normal, formal, con menos pelos en la lengua que el culto, pero aún así sigue siendo un lenguaje muy formal para hablar con gente normal. Y luego está el lenguaje coloquial, que es el que ha dicho mi compañero Carlos, que es para hablar con tus amigos, etcétera, etcétera. Y luego está el lenguaje vulgar, que bueno, pues se caracteriza por el uso de palabrotas y palabras malsonantes. Y es pues, nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en lo que se diría la palabra de lenguaje de barrio bajero. Ujú. Muy interesante, no sabía esta variedad. Otra que me añado a la enciclopedia, ¿entiendes? Ahí. Y, o sea, técnicamente, o sea, concluyendo esto es que depende de dónde te hayas educado, ¿no? Tienes un lenguaje más... No tiene que ¿no? depende de dónde te hayas educado, porque puede existir gente que se ha educado en un sitio muy bien, ha tenido una buena educación, pero Pero también tiene y un lenguaje vulgar, ¿no? O sea, sí, si por se ejemplo, relaciona con un grupo de amigos en el cual entiendo, o sea, por utilizan ese tipo de ejemplo, lenguaje vulgar, pues sí, al final acabará el hablando hijo, por como ejemplo, de vulgar. un presidente muy importante puede Sí, también ser pero un mal educado, ¿no? Y tener un lenguaje... sí, un lenguaje natural que podría ser eso, vulgar. Pero Entiendo, entiendo. normalmente esas personas como Son están en los excepciones, hábitos ¿no? se Sí, sí, pueden sí. adaptar. Ujú. Oye, y Jesús, ¿tienes algo que aportar? Sí, pues yo voy a explicar la variedad lingüística, que es muy sencilla, que es la diacrónica o histórica, y esta variedad se basa en el estudio de la evolución de la lengua. Como todos sabemos, el español procede del latín, que es una lengua romance, y esta lengua lo único que estudia es el paso del tiempo sobre esta lengua. La lengua española se implementó en el siglo XVIII por Alfonso X, y este la reguló y hizo todo. La cosa es que al principio la gente no hablaba como hablamos ahora, tal cual, entonces la lengua ha ido evolucionando poco a poco. Tenemos un par de ejemplos, como es el ejemplo de antes no se decía oreja, empezó diciéndose aurícula, luego oricla y después orija y ya pues acabó siendo oreja como la conocemos hoy en día. O también pecto, pectus y pecho, que es otra forma. O también de la palabra hija. La palabra hija al principio se decía filia, luego se dijo fija y al final se acabó como hija. Eso es lo que estudia esta variedad de la lengua, es simplemente la Es evolución de la como la palabra. evolución de la lengua, ¿no? Como vendría a ser. Sí, sí, la evolución de la lengua a través del tiempo y Ujú. no es una variedad lingüística única en la lengua española, sino que afecta a todas las lenguas porque O todas sea, han a pasado todas, sí, sí. Por por ejemplo, una el evolución. italiano, ¿no? Todas Sí, estas el lenguas derivadas del italiano, latín. francés, inglés. Sí. Bueno, el inglés no es latín, pero también le Por afecta ejemplo, porque sí, el italiano, el francés, el eh, rumano, por ejemplo, también. el rumano también, todas. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por esta tertulia. Espera un momentín, perdona, señor Daniel, que quería Cuente, comentar cuente. una cosita que creo que nos hemos saltado otra variedad, es la Ujú. variedad diatópica. La Sí, sí, variedad sí. diatópica depende de tu geografía, ¿no? Por así decirlo, Ah, ¿no? sí, hombre, Claro, claro. claro, Claro, No es lo mismo Ah, como lo claro. efectivamente, no, habla ya un seguramente lo andaluz, el salváis. español, Claro, no es lo a mismo un que hable un claro, madrileño. andaluz el Sí, sí, andaluz de tiene un... más Claro, teísmo. Sí, 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 sí. Por es ejemplo, ¿Qué pasa, vamos, hablamos pilla? de lo que son acentos, el hacho de Murcia, el hacho de Extremadura, el illo de Andalucía y claro, todo esto. correcto, claro, Jesús. por O el ejemplo, El gallego, fondo de el, Carolina. el gallego que habla así un poco más distinto. sí, sí, sí. Por ejemplo, también tenemos Sí, anda. a Latinoamérica, que tienen su propio Claro, lenguaje ahí, no solo que es de usan España, correcto. mucho. No solo es de España. Otro, No ¿cómo más? solo, no solo. Otro fallo técnico, no pasa nada. Nada, 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 no pasa nada aquí. Nada. No, claro, que como lo que decías ¿Qué me tú, ¿no, vamos Daniel? Que no solo contando? afecta a España, ¿no? También es Latinoamérica y dentro de Latinoamérica, pues no hablan lo mismo los argentinos que los mexicanos, ¿no? Claro, No es sí, el con mismo acento. boludo. Sí, 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 sí. O Claro, sea, claro. claro, claro. Y ya, bueno, pues podemos concluir esta tertulia, ¿no? ¿Algo más que aportar, señor Briceño? No, por mí está todo hecho. La verdad que una tertulia muy curiosa. Espero que les haya gustado a nuestros Ujú. espectadores y que nada, que hayan salido con más cosas que no sabían y hayamos podido ayudar. Ujú. Claro. Francisco, ¿algo Pues más? nada, espero que se nos haya entendido, que haya sido claro. La verdad
Muy buena la del señor Carlos por lo de la diatópica, que casi se nos olvida, pero era una parte muy importante. Así que muchas gracias. Y finalmente, señor Jesús. Yo lo único que tengo que decir es que muchísimas gracias por invitarme, señor Daniel, y muchísimas gracias a Fran y a Carlos por estar aquí conmigo y realizar esta tertulia. Un placer, un placer.